Ya lo tenemos, hermano, Malaquías capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Amén. Y después entramos lo que es la reflexión. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: he aquí, yo envío mi mensajero, preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el siervo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén, gloria sea al Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria sea al Señor. Una palabra hermosa, y empecé yo a meditar en ella. Y la otra cita que el Señor me dio está en, gloria sea al Señor, en Proverbios capítulo 1, verso 7. Así como están sentados, busquémosla. Y dice:
sobre de esta también quiero meditar un poco sobre esta cita, hermanos. Proverbios capítulo 1, verso 7. Puede alabar al Señor, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria sea al Señor. Fueron las primeras citas que el Señor me dio. Pero empezamos nosotros con este tema que es bien hermoso, hermanos. Dice, yo le puse por título tiempo de meditación. Meditación, reflexión. ¿Cómo queremos nosotros tomarlo? Sabemos que en un tiempo, hermanos, yo creo que más de uno de nosotros que estamos aquí, en el tiempo que nos entregamos al Señor, nuestra tierra estaba seca. Estábamos sedientos. Amén. Y entre más probábamos de Dios, más y más queríamos. Entre más sentíamos su presencia, más lo buscábamos. Amén. Porque esa sed no se terminaba. Gloria sea al Señor. Es como una planta recién plantadita, hermanos. Usted tiene que regarla todos los días hasta que se amaciza, hasta que agarra la raíz más profunda y empieza a alimentarse por sí sola. Pero ¿sabe qué? Aún necesita cuidados especiales. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor recientemente, estamos buscando y buscando y buscando de la presencia de Dios. Yo todavía recuerdo en aquel tiempo cuando el Señor me selló con el Espíritu Santo, hasta en el baño quería hablar en lenguas. Gloria sea al Señor. Dios me dio el Espíritu Santo aún antes de bautizarme y yo buscaba más de la presencia de Dios. Aquellos cultos que empezaban a las 7 de la noche y venían terminando a la 1, 2 de la mañana y el pueblo seguía ardiendo en la presencia de Dios. Aleluya. En aquellos tiempos no se cansaba uno, terminaba con las manos unos hasta doloridas de tanto aplaudirle al Señor, aleluya, porque había un gran agradecimiento en nuestro corazón. Eran tiempos de sequía. Eran tiempos en los cuales andábamos buscando de esa agua viva. Pero muchas veces lo vemos como una historia lejana. Muchas veces sentimos como que ya estamos bien plantados y ya no necesito tomar más. Y el Señor les envía un mensaje. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. El que es sabio, hermano, está escuchando y está guardando la palabra de Dios. Y empezamos a meditar nosotros de aquel tiempo a este tiempo, cuáles son las cosas que quizás hemos desviado en nuestro caminar con el Señor. Hermanos, sigo siendo el mismo. Déjenme decirle, hermanos, que quizás sea yo únicamente, pero necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos aquellos días, aquellos tiempos cuando no queríamos salir de la presencia de Dios. Aleluya. Hay que reconocer que fuera de la presencia de Dios no tenemos nada. Fuera de la presencia de Dios no somos nada en lo absoluto. Y buscarlo al Señor con ese deseo, buscar al Señor como si fuera el último día. Como si fuera el último día. ¿Qué haría usted si fuera el último minuto de su vida? ¿Qué haríamos nosotros? Gloria sea al Señor. Hay muchas cosas en las cuales, créalo, hay que ser honestos con nosotros mismos. Hay que autoanalizarnos. ¿En qué forma le hemos fallado a Dios?
¿En qué forma? Yo sé que muchas veces se me critica por mi forma de predicar, se me critica por mi forma de llamar la atención, pero quiero decirles que cuando es palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios y no en lo que dice el hermano Abel. Dice la palabra de Dios, hay que escudriñar las escrituras, aleluya. Escudriñar no es únicamente escuchar, sino es sentarse y meditar en ella. Porque la palabra de Dios a mí me sirve para guiarme. Es medicina para mis huesos. Es lámpara donde voy caminando, porque ella es la que me está guiando. Amén. Tenemos que empezar a meditar esos momentitos. Gloria sea al Señor. Cuando uno medita, pocas veces comete unos errores. Créalo, hermano. Cuando uno medita, pocas veces se cometen errores. La mayoría de los errores que nosotros cometemos es porque andamos haciendo las cosas muy a prisa, o las hacemos enojados, o las hacemos fuera de tiempo. Es cuando se cometen los errores. Pero nosotros tenemos que meditar qué es lo que he hecho mal. Ya no somos los mismos, ciertamente los años quizás para algunos de nosotros ya han caído encima. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. La necesidad de Dios sigue siendo la misma en nosotros. A menos yo medito y digo, Señor, yo te necesito cada día. Yo te necesito cada día. Quizás mis pies están cansados, mis huesos adoloridos, pero yo te necesito cada día. Quizás no tenga la misma energía de cuando me entregué al Señor, que hace como 20 años o más de 20 años. Tenía yo 19 años, hermanos, cuando me entregué a Cristo. Quizás no tengo la misma energía, pero sigo teniendo la misma necesidad de Dios. Sigo teniendo la misma necesidad de buscar de su presencia. Gloria sea al Señor. Hay que meditar en qué forma tengo que seguir yo buscando a Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Cómo se siente usted, padre? ¿Cómo se siente usted, madre, cuando un hijo es rebelde? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente alegre? ¿Se siente como que no le importa? ¿Cómo es su estado de ánimo cuando hay un hijo en la familia que es rebelde? ¿Cómo es nuestro estado de ánimo? Muchas veces esas situaciones vienen a cambiar nuestra relación con Dios también, porque nos enfocamos mucho en el problema con nuestros hijos. Y nosotros como hijos de Dios, ¿cómo somos como hijos delante de Dios? ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y usted y yo disfrutamos de ellas. Pero ¿cómo somos con nuestro Padre? ¿Somos agradecidos? ¿Somos rebeldes? ¿Somos malagradecidos? ¿Cómo somos delante de nuestro Padre? ¿Cuál es nuestra reacción al recibir las bendiciones de Dios? He escuchado comentarios de jóvenes que le reclaman a los padres y dicen: ¿para qué me tuviste? Ahora cumples con tus obligaciones y me mantienes. ¿Para qué te quejas? ¿Fuiste tú quien me crió? ¿Fuiste tú quien me tuviste? Y empiezan a veces a quejarse y a exigirle al padre como si fuera obligación de mantenerlos hasta que son viejos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nosotros muchas veces también queremos exigirle a Dios como hijos. No hay mucha diferencia, tenemos que poner a meditar esa situación. Nosotros estamos viendo, aquí habla acerca también de cómo el injusto es bendecido y nosotros a veces deseamos las bendiciones que tiene el impío. Es que él no le sirve a Dios, es rebelde, anda en vicios, pero es bendecido. ¿Cómo lo ves tú?
pues mejor me quedo donde estoy. Pero ¿qué tipo de bendición es la que tiene él? ¿Qué tipo de bendición? Cuando muchas veces en ese progreso sacrifica familia, sacrifica su propio hogar, sacrifica hasta su propia vida. ¿Sabe por qué? Porque vive afanado en seguir amontonando más y más. Pero tenemos nosotros que meditar. Gloria sea al Señor. No tenemos nosotros que desear lo que el impío tiene, sino conformarnos con la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios: mirar a las aves que no siembran, ni cosechan, ni ponen su grano en graneros, y Dios las sustenta día con día. Y el Señor hace una pregunta: ¿acaso no vales más tú que una de esas aves? ¿Acaso no vales tú más que ellas? Nosotros valemos mucho. Entonces, ¿por qué nos vamos a afanar por algo que Dios puede proveer? Tenemos que ser precavidos, sí. Tenemos que mirar, porque dice la misma palabra de Dios. El día de hoy estaba hablando con un hermano de otra iglesia, y hablando acerca de la enfermedad, dice, lo único que me dejó esta enfermedad, mucha hambre y sin ganas de trabajar. Le digo, hermano, pues yo me siento igual. También no quiero trabajar. Pero dice la palabra de Dios que el que no trabaja no coma. Así es que hay que trabajar. Y si no le quieres entender a la palabra de Dios, escucha la palabra de tu esposa cuando te empieza a correr para afuera. Ándale, vete a trabajar. Pero tenemos que ser entendidos a una voz. Amén. Aunque no tengamos ganas de hacer las cosas, tenemos que hacerlas. Amén. Tenemos que buscar las bendiciones de Dios. Alabado sea el Señor. Sabiduría. A veces se pregunta, bueno, la sabiduría va más allá de un corto pensamiento. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay mucha gente que se dice ser sabio, que se dice saberlo todo, pero no tiene el temor de Dios. Y al final su sabiduría se va a ir al sepulcro. Porque dice la misma palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio. Pero ¿qué es temor? Muchas veces comparamos el temor con el miedo, y es algo bien lejos de uno del otro. La sabiduría viene siendo respeto, viene siendo reverencia, viene siendo admiración, viene siendo sumisión y obediencia, aun cuando la persona no esté contigo. Nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder, que nosotros no lo vemos, pero su ojo está en todos lados. Amén. Cuando nosotros tenemos ese temor, aunque yo no lo vea, pero yo sé que tengo un Dios de poder. Amén. Aunque yo sienta que no estoy en su presencia, tengo que entender que tengo un Dios de poder que me está mirando, y por respeto y por obediencia tengo que comportarme adecuadamente. Amén. En una ocasión, un jovencito que vivía en mi casa hace algunos años, él es de Guatemala, yo creo que todavía ha de vivir. Se me escaparon dos jóvenes del departamento donde vivíamos, que éramos varios, esto fue en Jacksonville, y se fueron los dos al Walmart. Y ya regresaron, pues yo me acostaba a dormir temprano. Al otro día cuando nos levantamos, ya regresaron cuando yo estaba acostado. Pero el otro día cuando nos levantamos para ir a trabajar, a los dos muchachos con aretes, pues se fueron al Walmart a ranurarse las orejas y a ponerse aretes. Y ellos sabían que esas cosas a mí no me agradaban. Y ya yendo al trabajo, le dije al muchacho que se sentaba a un lado de mí, iba manejando, le digo, oyes, ¿tu papá está vivo?
Dice, sí, don Abel, pues ¿qué pasó? Sí, sí, está vivo. Oh, ¿y a dónde vive? Pues está en Guatemala. Oh, ok. ¿Y tú crees que tu papá te permitiría ponerte un arete? No, es capaz de que me arranca la oreja, dice. Le digo, ¿y tú no crees que aunque tu papá esté en Guatemala, necesita tu respeto? Necesita que tú entiendas que aunque esté lejos tu padre, tú tienes que honrarlo aunque esté lejos. Tú tienes que entender que a tu padre no le gustan estas cosas, no las hagas, aunque no estés delante de él. Y el muchacho comenzó a llorar. Y en ese mismo ratito íbamos pasando por el puente de ahí del río San John. A Ruiz se quitó el arete y lo echó para el río. Pero muchas veces tenemos que entender que aunque los seres que amamos, a los seres que respetamos, aunque no estén presentes, merecen que nosotros los honremos con nuestra obediencia. Amén. Ese es el principio de la sabiduría, honrar a Dios con nuestra obediencia, honrar a nuestros padres. Amén. Pero tenemos que entenderlo que aunque no lo veamos, aunque sientamos que no está, aunque nosotros conscientemente sabemos que la presencia de Dios está en todos lados. ¿Cuántos dicen amén? En aquellos momentos, en aquellos momentitos en los cuales se nos quiere salir una palabra que puede ofender a alguien, acuérdese que la presencia de Dios está ahí. En aquellos momentos que quiere portarse en rebeldía con su patrón, acuérdese que la presencia de Dios está ahí. En aquellos momentos que quiere pelear y discutir con su pareja, acuérdese que la presencia de Dios está ahí. Amén. Escuché un comentario y les decía que mucha gente cuando se casa cree que las cosas que les dan es simbología vana, no le toman el valor que es. Y escuché un comentario y le preguntaban a alguien, dice, que tenía problemas y que se quería separarse de la mujer. Y pidió consejo por ahí, dice, oye, dice, ¿y para qué crees que les dieron los cojines cuando se casaron? Pues es un adorno, dice, te equivocas. La simbología de esos cojines es muy diferente. Eso significa que cuando venga problemas, los dos tienen que ponerse de rodillas y solucionar el problema delante de Dios. Amén. No los tienen de adorno. Es para que se hinquen y doblen rodillas y busquen soluciones a los problemas. Y no uno por separado. Tienen que ser los dos juntos. Pero viene un problemita y yo me voy al otro cuarto, me voy a la sala o me voy para afuera o a ver dónde me voy, menos a buscar de Dios. Acordémonos que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y esos momentos también significa honrar a Dios, buscar la reconciliación. Decía alguien por ahí, dice que no hay guerra más perdida que el matrimonio, dice, porque duermes con el enemigo. Dice, ahí sí no puedes hacer nada, dice, mejor reconcíliate antes de dormirte. Y la palabra de Dios nos aconseja eso. Reconcíliate antes de que se ponga el sol sobre ti. No te duermas enojado con tu cónyuge. Amén. Tenemos que ir meditando, hacer ese tipo de meditación y ver en qué nos hemos desviado. Le leí todo el capítulo porque también habla acerca de los diezmos y de las ofrendas. Dice la palabra de Dios, dice que ¿en qué te hemos robado? Porque el Señor también le reclama al pueblo. ¿En qué te hemos robado? Muchas veces las ofrendas queremos contarlo, los diezmos queremos hasta el centavo mínimo que se pase, queremos quitarlo del diezmo. Como que somos muy agarrados con Dios. No sé si me explica, hermano, pues cuánto quiere. No es que yo quiera, no, sino simplemente que tenemos que ser agradecidos con Dios. Dice el Señor, dice, toda la nación me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hermano, es que recibí el cheque de estímulo, fueron 1,500. Dice, no, ¿verdad? ¿Cuánto le dieron? 1,400 les dieron, ¿o cuánto? $1,000 y que 600 y que 800. ¿A poco tengo que diezmar de eso? Yo no lo sé. Pregúntele a Dios. Amén.
que ya recibí las taxas y me dieron 10,000. ¿A poco tengo que diezmar de eso? No me pregunte a mí, pregúntele a Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que de todo lo que yo reciba, el 10% tengo que darle a Dios. Todo lo que yo reciba. Amén. Hace tiempo me regalaron un carro. Dije, ¿cómo le hago? Pues el carro me lo regalaron. Amén. Pero pregunté más o menos cuánto valía. Dije, bueno, pues me regalaron este dinero, tengo que diezmar de ese dinero. Amén. Aunque fue un regalo, pero fue algo que recibí. Amén. Tenemos que ser entendidos qué es lo que tengo que diezmar. ¿Qué es lo que tengo que ofrendar? Gloria sea al Señor. Dice que no hay billete más consagrado que el dólar porque no sale de las iglesias. Es el más consagrado que hay. Y los más arrugados y los más viejitos. Porque a veces diezmamos y vienen como hecho bolita y se van ahí. Amén. Quiero un poquitito nomás, quiero decirles algo. En el Congreso Varonil que tuvimos el año pasado, ¿dónde fue? En Imócali. Me tocó colectar la ofrenda y ya cuando fuimos a contarla, yo estaba orando al Señor y dije, Señor, que se rompan mitos ahora. Que ahora no sean más de a peso. Que ahora sean mínimos los de peso. Y cuando empezamos a contar, dice el hermano que me estaba ayudando, dice, pues más seguro van a ser más pesos. ¿Y qué creen, hermano? No fueron más pesos. Fueron más de a 5 y de a 10 que de peso. Amén. Porque tenemos que entender cómo ofrendar con gratitud. Amén. De lo que el Señor nos está dando. Separar para mi ofrenda, separar para mi diezmo y traerlo con esa gratitud, con esa alegría. Amén. Que cuando nosotros pasemos aquí a ofrendar, vengamos con alegría. Cuando pasemos a dejar el diezmo, vengamos con esa alegría. No pensar en lo que me va a hacer falta el diezmo. No, sino pensar en lo que el Señor me está bendiciendo. Aleluya. Dios proveerá. Nosotros tenemos que entender eso, que el Señor sigue proveyendo. Amén. Y no importa, hermanos, lo que pasa. Claro que hay que ser honestos, hermanos. Si vamos a estar acostados en la casa rascándonos el ombligo, no se crea. Al Señor no le gusta la pereza. Tenemos que entender eso. Una cosa es que estemos pasando necesidad por perezosos y otra cosa es que pasemos una necesidad porque es necesidad. No sé si me entienden. Entonces hay que ver todo esto. Puede alabarle a Dios si quiere, hermano. Ya se le terminó el gozo. Si ya se le terminó el gozo, le paro. Gloria sea al Señor. Tenemos que empezar a meditar en todas estas cosas. Gloria sea al Señor. Hay que entender, hermanos, que si nosotros le hemos fallado a Dios, hay que rebuscar en qué le he fallado a Dios. La palabra de Dios dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. El Señor es amor. En una ocasión me hicieron una pregunta y a veces soy un poco duro en decir las respuestas. Dice, oiga, hermano, dice, ¿cuándo se le termina la felicidad a unos recién casados? Y cuando nazca su primer hijo. ¿Cómo creen? Decir la palabra de Dios dice que tenemos que aprovechar el tiempo cuando estamos jóvenes. Aprovecha el tiempo, pero aprovéchalo bien, porque cuando te cases vienen los días malos. Dice, pero ¿cómo no van a ser días malos? Vas a ver cuando nazca el primer hijo. Vas a verlo. Se te acabaron tus días de dormir tarde. Si tienes que pararte a medianoche y aunque no quieras, no puedes decirle a la mujer nomás, ándale, párate. A lo mejor la mujer se va a parar, pero te despertó como quiera. Y van a empezar los problemas, hermano.
Y muchas veces cuando nace el niño y empieza a crecer, los problemas en el matrimonio continúan porque la esposa quiere mandarlo de una forma y el papá de otra forma. Y está en un pleito continuo. Amén. Se acabó la felicidad. Y empezamos nosotros a preocuparnos día con día. Que hay que mandarlos a la escuela, que hay que comprarles zapatos. Es un sinfín, hermano. ¿Y cuando dejas de ser papá? Nunca dejas de ser papá. Nunca. Porque muchas veces los hijos están viejos, pero no deja de ser tu hijo. Y cada que tenga una necesidad, ahí estás para ayudarle. Amén. Pero tenemos que entender cómo nosotros podemos acomodarnos en estas situaciones. Amén. Dice, no, pues, ¿cómo? Hermano, analice la situación. Analice la situación. Cuando nosotros empezamos a guiar a nuestros hijos, no me va a decir usted, vamos a suponer, Jacob. ¿Quién fue Jacob? Lo tenemos nosotros como que Israel. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Y cuántos le honraron? Lea la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos de 12 le honraron a Jacob? Se puede decir que uno nada más, que fue José. ¿Sí? Y Benjamín, por ser el último, él lo adoraba, pero por la ausencia de José. Pero todos los demás deshonraron a su padre. Todos los demás le causaron canas verdes a Jacob. Todos los demás eran un dolor de cabeza para él. Y si usted analiza la vida de todos, por ejemplo, los hijos de David, ¿quién fue el rey David? Cuando empezaron a nacer los hijos, empezaron los problemas también para él, hermano. Gloria sea al Señor. Tenemos que entender que los hijos son una bendición, pero tenemos que criarlos como bendición y tener un cuidado pleno. Yo aquí le voy a decir algo que se va a enojar conmigo, hermano. Pero ni modo, ya estoy entrado. ¿Sabe cuánto tiempo tiene usted para educar a su hijo después de que empieza a ir a la escuela? Si usted analiza el tiempo que tiene para educar a su hijo, será 1 hora. Porque llega en la tarde, la mujer si trabaja, llega y empieza a preparar comida o cena y todo eso, y se le fue el tiempo de que podía sentarse con el hijo. El papá llega de trabajar a veces ya entrada la noche, el hijo está viendo televisión, ya vete a dormir, ya es hora de que te vayas a dormir. El papá muchas veces no tiene ni 10, 15 minutos para educar a su hijo. Y le está dando el tiempo a la escuela para que se lo eduque. ¿Y sabe cómo se lo están educando? Bien mal. Bien mal. Y sabemos que eso es un tesoro que está puesto en nuestras manos para guiarlo, para darle forma. Y para eso tenemos que dedicarle tiempo. Para eso tenemos nosotros que sentarnos con ellos, hablar con ellos, irlos formando poco a poco. Y aprovechar, aunque sea el mínimo tiempo que tenga, pero aproveche. ¿Sí? No le demos la responsabilidad a la televisión. No le dejemos la responsabilidad a los juegos que ponen en los teléfonos, hermanos. Yo a veces me causa medio así como que me siento cosita aquí en mi corazón, de que habemos padres muy celosos que no tienen ni televisión en las casas, pero saliendo de la iglesia vea las rueditas que se hacen viendo y jugando en los teléfonos. Véalo. Se hacen las rueditas de varios niños, y como que cada oveja con su pareja, viendo mensajes, mandando mensajes, jugando en los teléfonos, pero en lo menos que se ocupan es en estar como familia. Nos están ganando. Gloria sea al Señor. Vamos a ver en el Salmo 121, hermanos. Ya casi termino. A decir, ay, gracias a Dios, va a decir, hermano. Gloria sea al Señor. Pero es bueno que nosotros empecemos a meditar en esto, hermanos. Gloria sea. Es bueno que meditemos. En una ocasión les di, por ejemplo, que en la televisión ponen 5 segundos, me parece que son, para analizar lo que hablan, para darle forma a lo que hablan. Y si hay algún error, tienen tiempo para corregirlo. Pero hay un lapso de tiempo antes de que salga al aire.
Y aún así se les ha barrido varias cosas que se han formado en escándalos por no pensar en lo que dice, por no meditar en lo que están haciendo. Si nosotros cada vez que hiciéramos algo, meditáramos en algo antes de hacerlo, yo pienso que las cosas cambiarían mucho. Si nosotros le hemos fallado a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, pero el hermano Abel me lo está diciendo, me enojo con el hermano Abel y ya no le hablo el domingo. No sea así, hermano, hábleme. Amén. Pero es necesario, hermanos, que entendamos estas partes. Es necesario. Su niño es valioso. Créalo. Y a mí me importan mucho sus niños. Mucho. No tiene idea. Y por eso es que oro por ellos. Por eso es que oro por ustedes. Porque me importan sus niños, me importan sus jóvenes. Amén. Sí, aunque sea estricto, pero pues, ni modo. Dice Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Si ya le hemos fallado, hermanos, hay que reconocerlo y buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. No es tarde para buscarle la presencia de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, tenemos una vigilia de ayuno y oración. No podemos. ¿Por qué? Porque tristemente se ha adormecido el pueblo. Hermano, hay que pararnos a las 6 de la mañana porque tenemos un matutino. Y nos duele, nos lastima. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos adormecido. Y un cuerpo adormecido muy difícilmente se mueve. Muy difícilmente se mueve. En aquel tiempo, cuando me entregué al Señor, he sido otra vez con esto, hermano. Hermano, esa iglesia abría las puertas a las 5 de la mañana todos los días. Todos los días había oración. Todos los días. ¿Cuántos iban? 1, 2, 3. Pero estaba abierto para orar. Amén. Tenemos que buscar la forma de seguirnos consagrando. Amén. Gloria sea al Señor. Saber que le hemos fallado a Dios, eso significa que somos humanos y reconocemos la falla. Pero ¿nos vamos a quedar así? Tenemos que buscar la solución. Hay que buscar la misericordia de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Puede alabar al Señor, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, Jesucristo. ¿Qué es propiciación? Se preguntará. Gloria sea al Señor. Es un sacrificio. Es una forma de reconciliarse con Dios. Esa es propiciación, una entrega a cambio de algo. Y el Señor se entregó a cambio de su vida y la mía, Él se entregó. Así que si hemos fallado, hay que acercarnos a Dios. Hay que acercarnos a Jesucristo y pedir su perdón. Amén. Traer un sacrificio.
Antes, cuando yo iba a la iglesia popular, en una ocasión fui a confesarme con el Tatacura. Y cuando me confesó, me dio la penitencia y me dijo: quiero que me leas, no me acuerdo qué evangelio fue, pero era nada más un solo capítulo. Y le pregunté, le digo: oiga, ¿me está castigando o me está premiando? Porque en aquel entonces yo ya leía la Biblia. Dice: ¿por qué dices eso? Le digo: porque para mí el leer la palabra de Dios no es castigo. Para mí el leer la palabra de Dios es alimento. Es mi necesidad de buscar el Dios. Amén. Eso no es un castigo, no es un sacrificio venir y alabar y glorificar a Dios. No tiene que ser un sacrificio, sino que tenemos que venir por gratitud, por agradecimiento hacia el Señor. Amén. Dice un canto, y bueno, que lo compuse: traemos sacrificio de alabanza. Si es sacrificio para que lo compuse, ni modo, hermano. Pero alabarle al Señor no tiene que ser sacrificio. Sacrificio es dar más allá de lo que usted puede. Alabado sea el Señor. Sacrificio es que si usted tiene que llegar aquí a las 3, vamos a decir: hermano, voy a llegar a la 1 y voy a orar 1 o 2 horas antes. Eso es sacrificio. Empezar a sacrificar el tiempo que tiene para otras cosas y empezarlo a dedicar a Dios. Eso es sacrificio. En una ocasión cuando yo estaba trabajando en la policía, le hice un comentario a mi capitán, porque cada error que nosotros hacíamos y cometíamos, luego nos arrestaban. 24, 36 horas, 12, por cada error que cometíamos. Y una vez le pregunto al capitán: oye, capitán, le digo, ¿por qué cuando cometemos un error siempre nos castiga? ¿Y por qué cuando hacemos las cosas bien no nos felicita? Dice: porque hacer bien las cosas es tu obligación. Es tu obligación hacer bien las cosas y no tengo que felicitarte por eso. Amén. Cuando nuestra obligación es venir y alabar al Señor. Y no por lo que Él nos va a dar, sino por lo que ya nos dio. Amén. Mañana es otro día, mañana es nueva misericordia, mañana es otra búsqueda. Amén. Pero tenemos que entender que buscar de la presencia de Dios es cada momento un sacrificio más todavía de lo que yo puedo hacer. Gloria sea al Señor. Tenemos que entender eso. Eso es lo que significa, ¿qué habíamos dicho nosotros? Propiciación, traer un sacrificio real hacia el Señor. Gloria sea al Señor. El Señor dio más allá de lo que Él podía dar. Yo me imagino que quizás como hombre, cada latigazo, a lo mejor le daban ganas de regresarse. Y me quiero imaginar que cuando lo latigaban y aquellos gritos que le decían: si eres el Hijo de Dios, levántate. Yo me imagino la voz del Señor y dice: pero si me levanto, tú vas a morir. Y el amor por ti me mantiene aquí abajo soportando todo esto. El amor por ti me está haciendo que soporte esta corona de espinas. Está haciendo que soporte estos latigazos. El amor a ti fue más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Ese fue un sacrificio real. Amén. Ese fue un sacrificio real. Gloria sea al Señor. Hermano, podría venir tal fecha. Si no me sale un compromiso, vengo. Gloria sea al Señor. Hay prioridades, yo entiendo, pero nuestra prioridad debe de ser Dios. Y después Dios. Y después Dios. Gloria sea al Señor. Hay que creerle al Señor. Hay que entender que si le hemos fallado tenemos que acercarnos al Señor. Pero no como siempre. No como siempre lo hemos hecho. Hay que actuar diferente. Hay que creer que Dios está aquí. Hay que creer que Dios está aquí. Paz de Cristo.
Hay que creer que la presencia de Dios está aquí. Gloria sea al Señor. En una ocasión, en una predicación, les dije, ¿tú crees que la presencia de Dios está aquí? Me contestó una hermana, dice, sí, yo creo. Le digo, pues déjeme decirle que no creo que usted crea que la presencia de Dios esté aquí. Dice, ¿por qué me dice eso, hermano? Porque si usted creyera que la presencia de Dios está aquí, desde que entra por sus atrios vendría gloria a Dios, santo sea Señor, gracias, porque reconocemos que la presencia de Dios está en este lugar. Al entrar teníamos que empezar a glorificar a Dios. Aleluya. Pero tal parece que nos preocupan otras cosas más que reconocer que la presencia de Dios está en este lugar. Ya se le terminó el gozo. Santo sea el Señor. Ya mero termino, hermano. Ya después, si quiere apedrearme, lo puede hacer allá afuera, hermano. Pero tenemos que reconocer. ¿Por qué les digo que me pueden apedrear allá afuera? Porque no hay piedras, hermano. No hay piedras. Aquí está en la Florida, no hay piedras. Así que ya la libré. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 3, verso 25. Así es que si llega a poner de pretexto que no llegó al trabajo porque se tropezó con una piedra, no le van a creer, hermano. No le van a creer. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación, a quien Dios puso como sacrificio. Santo sea el Señor, para perdonarnos nuestros pecados. Amén. Hay que reconocer, si le hemos fallado a Dios, hay que acercarnos a Dios. Si le he fallado al hermano, créalo que le he fallado a Dios también, y tenemos que reconocer eso. En una ocasión la palabra de Dios dice que si estás enojado con tu hermano, antes de entregar tu ofrenda, ve y reconcíliate con él y luego vienes y la ofreces. Y inmediatamente te vas en la mente y dices, no, entonces no ofrendo. Cuando se está refiriendo a ofrenda, se está refiriendo en lo general, en la alabanza, en lo que usted trae para el Señor. Porque también el que estemos ofendidos unos a otros, a Dios no le agrada. Tenemos que buscar la reconciliación. Mi hermano Benjamín tiene un dicho: hermano, sopórteme aquí este poco tiempo, porque allá en el cielo me va a soportar todo el tiempo. Así es que aproveche. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Aunque estemos fellitos, aunque cantemos feo, aunque estemos gorditos, hay que tolerarnos los unos a los otros. Hay que buscar la tolerancia. Amén. Hay que amarnos los unos a los otros. Hay que buscar la presencia de Dios. Amén. Pero tenemos nosotros que buscar ese tipo de meditación, hermano. Ese tipo de meditación. Nosotros ya no podemos hacer como muchas veces hacen los adinerados, hermano. En aquellos tiempos, cuando el tiempo de la Inquisición, de las indulgencias y todo eso, el pobre era condenado porque no tenía para pagar indulgencia. Pero el rico pagaba más de una. Y iban y hasta pagaban para que fueran a ofrecer el sacrificio por ellos. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. O si usted pudiera, hermanos, si usted pudiera, sea honesto con usted mismo. ¿Cuánto me pagaría a mí porque yo viniera a orar una hora por usted aquí? ¿Cuánto me pagaría? Vamos a suponer, yo me estoy alquilando y usted me va a pagar para venir a orar. Esa oración le va a valer a usted. Esa oración me va a valer a mí. Yo creo que no nos vale a ninguno de los dos, porque yo lo estoy haciendo por interés. Y créanlo que por $25 la hora para venir a orar aquí no le trabajo. No le trabajo por $25 la hora. Así que piénselo cuánto tendría que pagar usted. Y aún así no le va a valer.
porque es un sacrificio que usted tiene que hacer. Amén. El alabar al Señor, nosotros tenemos que hacer el sacrificio personal de alabar a Dios. Amén. Tenemos que hacerlo de esta manera, pero es una relación personal. Alabado sea el Señor Jesús. Santo es el Señor. Como que se pusieron tristes, hermanos. ¿Nos debería de pesar nosotros alabar al Señor? No nos debería de pesar, pero nos pesa. No nos debería, pero nos pesa. Tenemos que seguir esforzarnos día con día. Que los cultos del miércoles hay que empezar nosotros a, como les dijera, hermanos, a contagiar. Amén. El próximo miércoles hay que traer otro hermano que no ha venido. Hay que empezar a contagiar. Hay muchos que salimos cansados del trabajo y por eso no venimos. Amén. Pero hay que contagiar. Mira, como quiera es lo mismo. Vas a estar en la casa sin hacer nada. El día de ayer me llamó una persona que se le había quedado el carro en Palaca. Me habló como a las 5 y regresé como a las 10 de la noche. Y me pagaban y me iban a dar buen dinero. Le digo, no. Le digo, gracias por haberme sacado del encierro de mi casa, porque no iba a hacer nada en mi casa. Este tiempo que he dedicado para mí fue algo bueno. Así es que no te voy a aceptar ni un peso. Amén. Porque es bueno salir del encierro de casa, dedicar tu tiempo a algo útil. Amén. Tenemos que entender eso. La casa no nomás nos va a entumir los huesos. Gloria sea al Señor. Hay que salir. Hay que aprovechar el tiempo, hay que buscar de la presencia de Dios. Cuando quiera salir de su casa, hábleme, yo le invito un café. Y váyase a mi casa. Nos vamos a echar un café en mi casa. Pero hay que salir. Amén. O dígame cuando me invita usted en café y yo voy a su casa. Pero hay que salir de la rutina. Yo le aseguro que si voy a visitarlo a su casa, va a apagar la televisión porque estoy ahí. Hay que salir de estas rutinas que nos están adormeciendo, que nos están entumiendo nuestro cuerpo. Estas 2 semanas que estuve encerrado, hermano, cuando me paraba así ya entumido, me dolía la nuca, me dolían los huesos, ya no sabía yo ni qué hacer. A veces caminaba, luego cuando trataba de caminar por el pasillo, luego mi esposa me decía al cuarto. Me mandaba para el cuarto a volar. Le dije, mujer, déjame tantito retirarme. ¿Sí? Y ya lo que hacía, me iba yo para la sala y ella se metía al otro cuarto. Amén. Y ya es triste, ya hasta le iba a reclamar, no que en las buenas y en las malas, no que en la enfermedad, no que en la riqueza. ¿Qué pasó? ¿Qué what happened? ¿Entiende? Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que salir de unas rutinas. Amén. Sí, parece para así, hermanos, pero con esta enfermedad nos están separando. Amén. Y cuando Dios dijo que no debería de ser así, tenemos que entender todo eso, hermanos. Hay que meditar. El domingo pasado, hermanos, cuando estaba yo aquí, me vino a la mente algo y no lo hice, pero lo iba a hacer. Muchas veces queremos cumplir las reglas al pie de la letra, pero sabe que romper las reglas también trae bendición. Aquella mujer, buscando tocar el manto del Señor, rompió las reglas. Y yo le iba a decir, si usted es capaz de romper las reglas y venir aquí a que ore yo por usted, rompa las reglas, véngase. ¿Qué importa si yo lo voy a tocar en el nombre del Señor y usted va a ser sano? Pero tenemos que romper reglas, buscar la presencia de Dios. Amén. No, hermano, es que la pandemia no permite. Y por eso estamos haciendo. En una ocasión yo les dije, hermanos, y se lo repito, nadie se ha contagiado aquí en la iglesia. Nadie. Creemos en la protección de Dios. Hay que buscar más de la presencia de Dios.
Este lugar es el que debe de estar más lleno. Pero vaya al Walmart, vaya a las tiendas del mall, gente para todos lados y sin máscara y allá andamos. Pero en la iglesia no, porque no. Paz de Cristo, hermano. No se enoje conmigo. Acuérdese que son tiempos de meditar. ¿Qué es lo que he hecho mal? Hay que meditarlo. Y si hay algo que hemos hecho mal, hay que acercarnos a la presencia de Dios. Hay que buscar la reconciliación con Dios. Hay que tratar de ser diferentes. ¿Bien? Vamos a ponernos de pie, hermanos.